Clasificación A. Apto para todo público. Tabasco, a inicios del siglo pasado, no solo se encontraba en el vacío educativo, sino también en el aspecto económico y cultural. Se contaba aproximadamente con 150 escuelas distribuidas en diversos municipios y comunidades rurales. Además del escaso presupuesto destinado a la educación, otro obstáculo que impedía el desarrollo educativo era que algunos padres no aprobaban que sus hijos asistieran a la escuela, ya que desde muy pequeños los utilizaban en jornadas laborales. Las niñas, por lo general, no asistían a la escuela porque sus familiares pensaban que debían permanecer en sus hogares realizando actividades domésticas. Aún en nuestros días, la urgencia de trabajar para subsistir ha dificultado el acceso a la educación a tabasqueñas y tabasqueños. El 1 de enero de 1879, el Instituto Juárez inicia sus actividades impartiendo educación del nivel medio, superior y superior. El Instituto Juárez de Tabasco fue el máximo centro educativo y cultural de nivel superior en nuestra entidad y superando las etapas del Porfiriato, la Revolución y el Garridismo. En 1958 se transforma en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y desde hace 62 años diversas generaciones reciben educación y formación en este centro educativo, preparando profesionales de calidad para el beneficio de nuestro estado, del país y por supuesto del mundo. Como parte de la culminación de nuestro programa de actividades del curso de inducción a la Universidad 2020, esta mañana nos distingue con su presencia y por supuesto nos es muy grato darle la bienvenida al licenciado Juan José Rodríguez Prats, quien nos impartirá la conferencia magistral denominada La educación en la historia de Tabasco. Licenciado, bienvenido a esta su casa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias. También nos acompaña en el estudio la doctora Dora María Frías Márquez, ella es secretaria de Servicios Académicos de nuestra universidad. Doctora, gracias por acompañarnos. Está con nosotros el maestro Juan José Padilla Herrera, director de Comunicación y Relaciones Públicas. Maestro, bienvenido. A toda la comunidad universitaria y público en general, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las multiplataformas TV UJAT, canal 35.1 de televisión digital terrestre, www.ujat.tv, Radio UJAT 107.3 de FM Voz Universitaria, Facebook Live UJAT y del aula virtual UJAT Microsoft Teams. Te recordamos las cuentas oficiales de esta casa de estudios. Síguenos en www.ujat.mx, en Facebook, ujat.mx, Twitter, @ujat, Instagram, ujat.mx y en YouTube, ujatmx.com. Contáctanos, es muy importante mencionarte que al término de la conferencia tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas donde podrás interactuar con nuestro invitado. Quiero compartirles quién es el invitado del día de hoy. Juan José Rodríguez Prats es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana. Ha destacado como analista político, articulista de la revista Mira, Siempre y el diario 1+1, además de publicar diversos libros. Ha fungido como secretario general de Gobierno, ha sido director general de la Comisión de Desarrollo Urbano, director general de Regularización Territorial, presidente en Tabasco de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde coordinó y compiló el libro Tabasco, Realidad y Perspectivas. Presidió la Comisión de Energía del Senado y fue integrante de las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos, Desarrollo Rural, Comisión de Justicia y del Parlamento Latinoamericano. Actualmente es articulista del periódico Excelsior y conferencista en temas relacionados con la energía, federalismo, transición democrática, parlamento y derecho constitucional. Licenciado, le cedo la palabra para dar inicio a la conferencia magistral La educación en la historia de Tabasco.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero destacar mi enorme agradecimiento a este altísimo honor que se me concede de tender un puente y de platicar entre dos generaciones. Yo pertenezco a una generación que surgió en el 68, salimos a gritar en aquel año la imaginación al poder, creíamos que desde el poder se pudiera ejercer la creatividad. Hoy, después de más de 50 años, lo que señalo es la memoria al poder, porque yo creo que lo más importante es recordar, lo más importante es revisar, porque en la memoria se localizan los deberes, en la memoria se perciben las obligaciones, se sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Por eso, insistiendo en que voy a acudir mucho a la poesía, porque ya también a mi edad me ha dado por leer mucha poesía, y Tabasco tiene un sello de la poesía. Pellicer dijo una frase: el meridiano de la poesía pasa por Tabasco. ¿Qué es el meridiano? Es la claridad, pero es el mediodía, y en realidad Tabasco puede presumir de grandes poetas a los que me voy a referir en el transcurso de mi conversación. Pero también porque, si me permiten recordar, allá el 30 de junio de 1968, yo llevé al licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra, un gran político, a Jalapa, a una conferencia en Jalapa, Veracruz. Y después de la conferencia estábamos en el Parque Juárez y había un grupo de estudiantes a los que él se acercó y les dijo: vengo a darle un pellizco a la inmortalidad, porque sin duda ustedes van a brincar mi ciclo biológico, y si yo siembro una idea, si yo tengo una inquietud y la transmito, habré trascendido mi ciclo biológico y por lo tanto le habré dado un pellizco a la inmortalidad. Entonces, de alguna manera, yo también le agradezco al señor rector, a las autoridades que me permitan pues este puente de intentar dar algo a las siguientes generaciones de mi trayectoria en el estudio de la educación y la política y de la cultura. Y Tabasco en ese sentido es un enorme desafío. Y empezaría yo a preguntar, ¿por qué conviene, por qué es necesario conocer la historia? Y definitivamente hay muchísima bibliografía de por qué estudiar, por qué asomarse al pasado. ¿Valdrá la pena ver ya lo que sucedió, lo que aconteció? Yo creo que sí. Yo creo que eso nos permite enriquecernos, nutrirnos, no ir a la historia para juzgar heridas, no ir a la historia para ver de qué nos debemos vengar, no, ir a la historia en el afán de no cometer los mismos errores, esto se ha dicho mucho, pero en el afán también de encontrar voces que nos orienten. Y acudiendo a la poesía, José Saramago, por ejemplo, decía: somos la memoria que tenemos, fíjense, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Fíjense que ahí están los dos elementos: la memoria para recordar deberes y la voluntad, el coraje para asumir esos deberes, la responsabilidad. Y por eso también un gran pensador, un gran tabasqueño, yo diría que hasta un tanto ignorado, es un hombre que pronunció en nombre de los estudiantes el discurso el 1 de enero de 1789, cuando se fundó el Instituto Juárez, a su vez, de 1879, perdón, a su vez que hablaba Manuel Sánchez Mármol como el primer director, Manuel Fuché, habló también Simón Sarlat Nova. Ahí, a nombre de los estudiantes, pronunció un discurso Joaquín Demetrio Casasus González, que él después se especializó en una oratoria que es muy difícil de dominar, la oración fúnebre. Hay discursos espléndidos, por ejemplo, una oración fúnebre en el sepelio de Justo Sierra. Justo Sierra fue de los grandes gigantes que han hecho por la educación en México. Y él dice una frase, un párrafo, que aún es un tanto largo, pero me gustaría transmitirles. Seamos justos con nuestros muertos ilustres, hablemos de ello en el silencio de nuestros hogares y en la reunión íntima y estrecha de la familia, para que sepan nuestros hijos lo que la patria les debe.
Agrupémonos alrededor de su memoria para que presentemos a nuestros conciudadanos ejemplos que son un estímulo y gloria que son para nosotros un legítimo orgullo. Y en nuestras calles y plazas, en nuestras escuelas y academias, en nuestras sociedades científicas y literarias, donde quiera que dé muestras de su fecunda vida intelectual, hablemos también de ellos, que ellos representan la historia de nuestros esfuerzos comunes por alcanzar fama y renombre, y son a manera de astros luminosos que señalan a las generaciones de mañana el camino de nuestra civilización y de nuestro progreso. Fíjense qué hermoso pensamiento que se complementa con una poesía que me voy a permitir recitar de nada menos que nuestro gigante en la poesía, Carlos Pellicer. La patria necesita hombres más hombres que le hagan ver la tarde sin tristeza. Hay tanto y lo que hay es para pocos. Se olvida que la patria es para todos. Si el genio y la belleza entre nosotros fue tanto y natural, que el recuerdo del hombre de otros días nos comprometa para ser mejores. La patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros. Y miren esta frase, jóvenes universitarios: es difícil ser bueno, hay que ser héroe de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Ser héroe de nosotros mismos, vencer nuestras tentaciones, vencer nuestros apetitos y entregarse a causas por las que valga la pena luchar y lograr la trascendencia, que es saber dar a las siguientes generaciones algo valioso. Y en ese mismo rubro de la poesía, un joven poeta desafortunadamente fallecido a los 33 años, pero considerado ya en la antología de la poesía latinoamericana, José Carlos Becerra, dice algo que me parece también muy pertinente citar: los hombres muertos caminan esparcidos en los hombres vivos, los hombres vivos sueñan apoyando las sienes en los hombres muertos. Ahí está ese recuerdo, ese continuar. Y en otra parte dice otro verso: pues por los grandes hombres las voces luctuosas perduran un poco. Entonces, después de esta introducción de lo importante que es la historia, y dicho con poetas y con pensadores como Demetrio Casasus, yo diría que la historia de Tabasco, afortunadamente tenemos varios representantes, varios historiadores. El Heródoto tabasqueño es Manuel Gil y Sáenz, así se le identifica, así lo calificó Francisco J. Santamaría. Él escribe muy bien y relata la historia prácticamente del siglo XIX, pero tenemos estudios sobre, por ejemplo, lo que fue la cultura madre, la cultura olmeca, que fue de 3000 años antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo, que viene la decadencia. Ahí están esas inmensas cabezas, esas inmensas huellas de una civilización que aguantó, eran politeístas. No hay mucho sobre cuestiones de gobierno, pero sin duda ellos están antes de los mayas. Se dice que los zoques actualmente dispersos un tanto en el norte de Chiapas son sus continuadores, son ellos los que heredan a la cultura olmeca. Después viene la cultura maya, ahí están todas las grandes representaciones, y viene un periodo en donde ya empezamos a estudiar, empezamos a ver lo que ya fue propiamente el inicio de la conquista. Aquí se inicia la conquista, eso es muy importante. El mundo prehispánico, repito, pudiera llevarnos estudios, porque ahí está el Museo de la Venta, ahí está muchísimos rescates, gracias a Carlos Pellicer, de la cultura maya, de lo que dejó en Tabaco su paso por la cultura maya, lo que es conocido también el corredor indígena, que va desde Jalpa, Nacajuca, parte del municipio de frontera de Centla, Tabasco, Macuspana, y se proyecta hacia Chiapas. Ese es más o menos donde encontramos las huellas, están desde luego las ruinas de Comalcalco. Allí viene algo muy importante, porque en Tabasco posiblemente nuestro primer personaje
Tapscop, que era líder de los Pochontlán, que se defiende y viene la batalla de Centla el 25 de marzo de 1519. Y en esa batalla, que yo creo que Bernal Díaz del Castillo y Jerónimo de Aguilar dan cifras que me parecen un tanto exageradas, porque hablan de una lucha de 400 españoles contra 40.000 indígenas. En primer lugar, un ejército de 40.000 indígenas, pues nos diría que aquí había una gran y densa población. Todos los estudios indican que más o menos toda la zona de Tabasco tenía la llanura de Tabasco, el delta de Tabasco. Julieta Campos lo define muy bien, porque Tabasco, su territorio es un delta, está bloqueado por ríos. Delta es la tierra que va depositando, que viene de la sierra, y dicen que las mejores tierras de Tabasco son de Chiapas y Guatemala, que resbalaron como consecuencia de las inundaciones. Por eso me parece muy adecuada esta expresión de Julieta Campos. Es una llanura de 25.000 kilómetros cuadrados, en donde la población se estima que andaba por los 100.000 habitantes. Entonces es muy difícil que podamos concebir un ejército de esta magnitud. Pero después de la batalla, que se celebra una misa, ahí viene Fray Bartolomé de Olmedo, se da algo muy interesante, porque es tal vez el principal personaje y hay una gran discusión sobre ella. Yo diría que no hay escritor tabasqueño que no se refiera a la Malinche. Muchas veces inclusive pretendiendo negar que era tabasqueña, o viéndola con ojos muy críticos y juzgándola con enorme severidad. La Malinche fue de las 20 doncellas que se le obsequian a Hernán Cortés. Pero hay algo muy importante, jóvenes universitarios, y esto es parte de la educación, de la cultura, porque Hernán Cortés sabía que necesitaba un medio de comunicación, que necesitaba de alguna forma establecer un puente con todo lo que había en lo que iba a conquistar. Y él sabía que había aquí ya españoles, y efectivamente, 2 españoles habían naufragado 7 años antes, Gonzalo Guerrero, que vivía en la isla de Cozumel, y Jerónimo de Aguilar. Y con 7 años Jerónimo de Aguilar hablaba maya. Y entonces vino una coincidencia que es enormemente relevante, porque un soldado, Andrés de Tapia, identificó a una mujer que platicaba con mucha soltura con aquellas doncellas en lo que le pareció que eran diferentes idiomas, y fue y le dijo a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar encontró que hablaba maya, cosa que él se pudo comunicar con ella, pero la Malinche también hablaba náhuatl. Entonces aquí está un factor importantísimo, porque yo creo que Hernán Cortés, más hábil que con las armas, que con su espada, fue hábil con la palabra. O sea, Hernán Cortés lo que organiza es una enorme conspiración. Y uno de los biógrafos de Hernán Cortés, José María Luis Martínez, que es un gran historiador, dice, bueno, si la Malinche fue traidora, pues también fueron traidores los tlaxcaltecas, los texcocanos, los chalcos, los toltecas, los chichimecas, que todo fue una gran conspiración para derrotar a los aztecas. Y después del triunfo que se tuvo de Hernán Cortés en agosto de 1521, prácticamente ya no hubo mayor violencia, porque se aceptó la jerarquía, se aceptó ya la autoridad, hasta que se establece el primer virreinato con Antonio de Mendoza en 1535. Pero no brinquemos demasiado, regresemos a el 8 de noviembre de 1519, que es cuando se dan el abrazo Hernán Cortés y Moctezuma. Para mí ahí está la creación de la nación mexicana. Y ahí está a su lado la Malinche, Jerónimo de Aguilar, la palabra, y ahí está a su lado Fray Bartolomé de Olmedo. Por eso a mí me gusta mucho un verso que define lo que es la palabra. Como el maíz y como el árbol se siembra y sonríe y sombrea, también la palabra. Estos son versos de Pellicer. La palabra, o sea, se educa a través de la palabra. Y para hacer contraste dentro de la historia de la cultura y de la educación en Tabasco, también, y me voy a referir de ello al final un poco de mi plática, sobre la tabasqueñidad, porque una de las cosas ha sido cierto rasgo de confrontación mediante la palabra no utilizada para establecer un vínculo de solidaridad,
sino para dividirnos, para agredirnos, para caer en la discordia. Y me voy a referir a muchas partes de nuestra historia, de esta confrontación, de esta violencia. Hay una frase que la pongo como ejemplo de misoginia, de confrontación, de soberbia, de prepotencia, de falta de cultura. La dice en una respuesta a un informe un político allá de la época del garridismo, Augusto Hernández Olivier. Hechos son machos, palabras son hembras. Imagínense ustedes qué actitud de desprecio, qué actitud de soberbia, esta frase que contrasta con la poesía de Pellicer. Bien, se funda la República, se logra la libertad, pero antes de eso hay un discurso de un gran personaje, es el personaje más destacado de finales de la colonia, porque la colonia no nos deja un buen sabor. La historia de la colonia en Tabasco, yo les puedo decir que Mestre Gigliasa, por ejemplo, habla de que en la colonia de 1540 a 1821 gobernaron esta tierra, Tabasco, 53 hombres. La mayoría de ellos eran individuos mediocres y a veces intrigantes, nos dice Manuel Mestre Gigliasa. Unos llegaban directamente de la metrópoli, otros de Mérida o Campeche, que debían su nombramiento a favoritismos, recomendaciones o intriga. No llegaban a la provincia más que a explotar al pueblo de su mandato, protegiendo casi siempre a los encomendadores, a los ricos y pudientes. Administraban la justicia a su antojo. Manuel Remora, que escribe también sobre lo que fue la colonia, dice: 300 años de coloniaje de Tabasco padeció acentuada anemia cultural. Y José Eduardo de Cárdenas decía: 3 siglos de una inmérita oscuridad. Entonces, José Eduardo de Cárdenas no tan solo es el primer educador, es el primer personaje de nuestra vida independiente, pero José Eduardo de Cárdenas pronuncia un discurso. Él habla de crear una institución, él habla de empezar un trabajo educativo y pronuncia un discurso que yo diría que es el acta de nacimiento del estado de Tabasco. Lo pronuncia en las Cortes de Cádiz. José Eduardo de Cárdenas es representante de la provincia de Tabasco ante las Cortes de Cádiz y habla de un discurso que él denomina Memoria sobre la provincia de Tabasco. Se dice entre 1811 y 1812, que son los años en que sesiona la Corte de Cádiz y sale la Constitución que es vigente en todo el país, que es la Constitución de Cádiz. Y ahí dice lo siguiente José Eduardo de Cárdenas: cuenta la provincia, se refiere a Tabasco, como 60,000 habitantes, y por lo general, sin excepción de clases ni castas, dedicados a la labranza o la cría de ganado mayor. El carácter de los hijos del país es religioso, dócil, sencillo y festivo, y tan liberal que frisa con lo pródigo. Contado será el tabasqueño que sufra dignamente la nota de avaro. Fíjense ustedes, cierto que son desidiosos, pero el problema de si este vicio pernicioso es por generalidad o por falta de dirección, deberá remitirse al tiempo próximo futuro para que lo resuelva. El hijo devastador no se conoce por allá. Todos aman el aseo, pero sin artificio. Desean parecer bien sin perecer por ello. Fíjense que esto es conceptos muy claros de lo que también me voy a referir al final de la tabasqueñidad. Entonces, los primeros años de la independencia, nuestro primer gobernante, Agustín Ruiz de la Peña, luchas con militares, un gran desorden. No podemos hablar de un Estado, no podemos hablar de un gobierno. En la colonia encontramos en 1633 se construyó allá el convento de Oxolotán, se abandona a los 14 años. También se da ya por 1670 una hazaña en donde los indígenas debían un río porque entraban los piratas. Estos son los hechos, digamos, destacados de la colonia, que como ustedes ven, pues fueron 300 años, que ahí está la calificación de un tanto oscuro en la vida de Tabasco. Después de que viene toda esta lucha inicial,
empiezan los primeros intentos educativos, a poner escuelas primarias, bien de los particulares, bien del Estado. El Estado, yo diría que los primeros que empiezan con esta preocupación es más o menos hasta mediados, los primeros 60 años, que a nivel nacional se denomina como la sociedad fluctuante. Nuestro tabasqueño Enrique González Pedrero habla de la sociedad de fuego cruzado. No hay Estado, no hay autoridad, hay un gran desorden. Pero hay datos interesantes en la historia de Tabasco. Por ejemplo, en 1851 contienden el partido Cocoyol, que postula a Juan de Dios Salazar, y se enfrenta con Partido Piedra, que es de Justo Santana, que este fue el que triunfó. Pero fíjense qué denominación de partido, Piedra contra Cocoyol. O sea, ya desde el origen se ve a partido como una lucha para la confrontación, para la discordia. En 1857, Justo Santana, federalista y liberal, contiende contra Victorio Dueñas Uturani. El gran historiador, que también Francisco J. Santamaría, habla de que cada uno tuvo su periódico. En 1866 se efectuó, también esto hay que anotarlo, un plebiscito de apoyo a Juárez. Esto es muy importante. Gregorio Méndez estaba después de que los franceses fueron expulsados, y se hace un plebiscito. Ahí hay un gran personaje que, así como José Eduardo de Cárdenas lo podríamos considerar, junto con Lorenzo de Santamaría, que es otro personaje que también se menciona, y Alpuche Pinzón, Alpuche Infante, que es un condoacanense también muy brillante a nivel nacional. Podremos decir que un gran personaje en la educación en Tabasco es Manuel Sánchez Mármol. Manuel Sánchez Mármol en 1865 escribe junto con Arcadio Centella lo que es el periódico El Disidente. Esto es muy importante porque es una especie cultural. En 1875 se crea el primer club de amigos del estudio. León Alejo Torre lo crea. Es el antecedente del Instituto Juárez. Y el Instituto Juárez, al surgir, Manuel Sánchez Mármol dice las siguientes palabras, porque es muy importante, como se señaló aquí previamente, la creación del Instituto Juárez es muy importante, y el 1 de enero de 1879 dice su primer director: el instituto nace hoy como esas grandes aventuras que no sabe si alcanzarán el siguiente día. A las clases acomodadas del Estado toca resolver el problema de su concurso. Depende que esta fiesta no sea diversión pueril, que el paso dado no sea paso de paralítico, que sea encubramiento, no sea caída, que sea encubramiento, sí, no sea caída vergonzosa, que el sol que ahora apunta no sea fuego fatuo, precursor de tinieblas. De su concurso depende que el Instituto Juárez tenga una vida propia y saludable de crecimiento. El Instituto Juárez en realidad estuvo muy bien puesto el nombre porque se le había solicitado a Benito Juárez que aportara, y hay una aportación, él ordena una aportación para formar esta institución de nivel medio, nivel superior, y que se crea con enormes esperanzas de que, y después es el antecedente para la universidad. Su último director fue Antonio Campos Ramírez, primer director de la universidad, y después viene José María Gurrió Orgel, otro gran poeta, otro agente que cultiva mucho, es el romancero, que fue ya propiamente el primer rector iniciándose en el gobierno del Carlos Alberto Madrazo. Gurrió Orgel tiene cosas hermosísimas. No resisto la tentación de recitarle unos versos. En la magia del estío una visión me conmueve. Hay una ceiba de nieve que se casa con el río. Cuando mi barca guío hacia su púdico alarde, fuga de garzas cobarde la desnuda en el barranco y le rompe el traje blanco en el azul de la tarde. Vean ustedes qué preciosos versos de Gurrió Orgel. Él pronuncia un discurso que tiene gran actualidad, que se llama Retorno al Campo, porque yo creo que una de las cosas necesarias en Tabasco es retorno al campo. Bien, entonces también en el porfiriato está Abraham Vandala, fue el personaje. Simón Sarlat Nova,
que sí es de los personajes que hay que destacar. Abraham Vandala, aquí hay esfuerzos importantes. Arcadio Centella fue director de educación. Hay esfuerzos importantes que no podemos simplemente borrar en parte del porfiriato. La Revolución Mexicana, vino un gran desorden en la Revolución Mexicana. De hecho, hay una etapa en que desaparece el Instituto Juárez, en que definitivamente se cree que no está a la altura y se cancela el Instituto Juárez. Pero sin duda alguna tenemos que analizar ese periodo, aunque el desorden es tal que imagínense ustedes que de 1914 a 1922, o sea, ya estamos hablando del siglo XX, hubo 28 gobernadores. O sea, en escaso 8 años, hubo 28 gobernadores. En 1919, a los 28 años, es por primera vez y surge a la vida pública un personaje muy importante, Tomás Garrido Canabal. Y Tomás Garrido Canabal, sin duda, es un personaje muy controvertido. Hay grandes textos, hay, digamos, divisiones entre garridistas y antigarridistas. Yo creo que el periodo de Tomás Garrido podemos decir que va de 1922 a 1935. En 1935 hay una fecha muy clara, que fue en el mes de julio del 35, cuando otro gran mexicano, otro gran tabasqueño, que fue rector de la universidad y que sin duda alguna encabezó la inconformidad, encabezó la gran expedición Brito Fuché, Rodolfo Brito Fuché, y viene una matanza en el 35 que propicia que se desconozca el gobierno y Tomás Garrido se vaya al exilio. Entonces Garrido, podemos hablar de que su periodo fue del 22 al 35, de mucha pacificación, de un trabajo educativo, era la educación racionalista, un trabajo educativo de primerísimo orden. O sea, nadie le niega a Tomás Garrido su esfuerzo. Sí, hubo atentados contra la libertad de creencia, venía una gran represión a todo lo que significaba catolicismo, a grado tal de que viene alguien que escribe después Mi rescate espiritual de Tabasco, que lo escribe Salvador Abascal, cuando viene en 1938 a reconstruir la iglesia de la Conchita para que se pudiera efectuar la primera misa después de este periodo. Pero el trabajo educativo tenemos que anotarlo en Tomás Garrido Canabal. Hay grandes maestros, vienen maestros egresados de la Normal de Veracruz, de la Repsamen, José Ochoa Lobato, muchísimos, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama la escuela? Varios maestros que vinieron y que empezaron a educar y empezaron a formarse escuelas primarias. Era un esfuerzo que se había hecho al principio. Luis Felipe Domínguez, Carlos Green, que fueron gobernantes en la época de los 10, un poco desordenado, pero a veces me brincan algunos datos, pero podemos decir que aquí hubo un proyecto educativo importante, interesante. Y de ahí, jóvenes amigos, viene un periodo que yo diría que pudiéramos calificarlo y que yo pienso que duró 13 años, que es un gobierno de la civilidad, es un gobierno donde se intenta construir instituciones. Son 3 gobernantes que son, sin lugar a dudas, figuras de gran envergadura en lo intelectual y que hacen un gran trabajo. Noé de la Flor Casanova, que fue el primer gobernador ungido ya que venía desde el centro, gobierna del 42 al 46, Francisco J. Santamaría del 46 al 52 y Manuel Bartlett Bautista del 52 al 55. Aquí viene una despistolización, aquí viene un proceso de pacificación. Noé de la Flor escribe inclusive un libro que se llama Políticos delincuentes y delincuentes políticos. Es un intento por civilizar la vida política. Santamaría hace un trabajo de educación extraordinario. Estos 13 años son muy importantes. Ellos fueron llamados a gobernar Tabasco
casi como figuras más culturales que políticas. Noé de la Flor era un poeta. Noé de la Flor, hay reseña de sus versos, de su poesía. Hay un trabajo muy importante hecho por Andrés González Pajés, por Gerardo Rivera, que rescata a los poetas y mencionan a Noé de la Flor, y Santa María es de nuestras grandes figuras intelectuales. Él forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua, él escribe Americanismos, que es un libro obligado de consulta, es un lexicógrafo. Ahí también está Marcos Becerra, que tiene que trasladarse después a Chiapas y hace un gran trabajo. Ya había pasado aquí también una serie de figuras de grandes poetas, literatos, que forman lo que fue la revista La Bohemia a finales del siglo XIX. Ahí está Manuel Mestre Giliaza, José María Pino Suárez, Carlos Ramos, un gran poeta, Lorenzo Casanova, Lorenzo Calzada, son dos señores, Andrés Calcaño y Díaz, que lo fusilan en 1914, pero son gente que hizo mucho por la difusión de la cultura, pero sobre todo en el terreno de la poesía. Bien, después viene un periodo que hubo estabilidad política en Tabasco. Hubo un periodo que yo lo clasifico como un periodo de gran desarrollo, de gran estabilidad, aunque no hubo democracia. Fueron 5 gobernantes que gobernaron 30 años, empieza con Carlos Madrazo. Carlos Madrazo, sin duda, es la incorporación a Tabasco al desarrollo nacional, coincide con el 58, se había hecho la carretera del Golfo, y comienza Madrazo a canalizar y a traer inversiones. Después viene el gobierno de Manuel Mora, que hace también un gran esfuerzo en materia educativa, Mario Trujillo, Leandro Rovirosa y González Pedrero. Estos 30 años, aunque al final González Pedrero no termina, porque se va en la campaña con Carlos Salinas y gobierna José María Peralta. Pero estos 30 años no podemos simplemente decir, fueron 30 años que ahí quedaron, no, fueron 30 años en que hubo cosas destacadas. Hubo desarrollo económico y hubo un esfuerzo en educación importante y en salud. Y termina el gobierno de González Pedrero con enormes presupuestos, porque es cuando se encuentra petróleo en Tabasco y vienen grandes participaciones. Entonces es un esfuerzo muy importante que se hacen en esos 30 años, del 88 al 2018, yo creo que es un periodo en el que hemos entrado a una democracia, pero como bien lo dice uno de nuestros historiadores, Enrique Canudas, que escribe 4 tomos, que se llama El Trópico Rojo, y él dice que Tabasco, al igual que por las inundaciones, también cíclicamente estallan y se inunda de pasiones políticas. Cada conflicto electoral surge la pasión política y surge la confrontación y la violencia. Entonces hemos vivido 30 años un tanto de confrontación, un tanto de conflicto. Por eso yo considero que el 2018 se inicia un nuevo periodo y es el periodo en el que ustedes van a actuar hacia el futuro. Porque del 88 al 2018 hubo la anulación de una gobernatura, primera vez a nivel nacional. Se anuló una gobernatura en el año 2000 por cuestiones en el proceso electoral. Hubo interinatos, hubo conflictos entre gobernadores salientes y entrantes. En fin, es una historia un tanto complicada que yo creo que ustedes deben meterse a estudiar. Sería demasiado detenernos en detalle, pero aquí me quisiera yo referir a lo que es la tabasqueñidad. O sea, podemos decir que hay una identificación del tabasqueño con algunas características, o sea, el tabasqueño es diferente al mexicano o es totalmente similar. Yo creo que cada estado tiene sus peculiaridades. ¿Cuáles son las peculiaridades del tabasqueño? Yo aquí sí quisiera, jóvenes, poner mucho énfasis, porque cuando menos me voy a referir a varias citas que hablan de un tabasqueño que es un tanto reñido con la cultura, reñido con la educación, y aquí es en donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para vencer estas resistencias. Dice Manuel R. Mora que la decencia como institución inviolable es tiempo ya
dice Manuel R. Mora, de acabar definitivamente con el bárbaro divorcio entre la cultura y la política que tantos perjuicios ha causado a nuestra existencia patria. Y el mismo de lo que es la existencia de la tabasqueñidad, el mismo Manuel R. Mora dice algo que me parece que debemos insistir: pueblos hay que avanzan perezosamente, como si se empeñaran en no alejarse demasiado de su infancia por temor a las complicaciones que el porvenir entraña, por miedo a contraer nuevos hábitos, una nueva visión de sí mismos. En este caso se halla Tabasco. Manuel R. Mora escribe una cosa que se llama Ensayo Sociológico de Tabasco. Noé de la Flor dice: en Tabasco no existe ni remotamente ni una vida ni una información intelectual. Casi todo entre nosotros es instinto, nace de la sensibilidad. Francisco J. Santamaría siempre se queja de esta falla que tenemos que enfocar, de esforzarnos en una nueva etapa en la educación y en la cultura en Tabasco, porque Santamaría habla de que hemos llegado a una democracia mestiza. Fíjense ustedes esta expresión, mestiza, porque hay sentimientos autoritarios y vocación de participación ciudadana, y esto sin duda se encuentran. Esto también Carlos Madrazo lo percibió. Carlos Madrazo llegó a decir también algo, y si me permiten ustedes voy a tratar aquí de encontrar, porque fueron tantas las notas que me hicieron hacer que ya me está faltando aquí. Carlos Madrazo dice: si en algo precisa la mesura y el equilibrio, ese algo es el poder. Él enseña la diferencia entre la energía y la arbitrariedad. El poder no es desbordamiento, sino freno, y nunca se es más fuerte que cuando apoya al débil y se sirve a la verdad. ¿Qué significa servir a la verdad? Significa cultura, significa educación. Entonces, ahí está el gran reto de la tabasqueñidad, y yo diría a qué asirnos, a qué tomar en las manos para orientarnos. Yo los quiero retar, jóvenes, a que intenten en un ejercicio todos los días, por varias semanas, que les llevaría a descifrar una de las grandes poesías excelsas en la poesía mexicana, la poesía de un tabasqueño, la poesía de José Gorostiza, que se llama Muerte sin fin. Créanme que yo a mi edad hice este ejercicio. Muerte sin fin no hay nadie que la pueda recitar de memoria, tiene más de 700 versos. Es una de las 4 poesías que todos los analistas de la poesía mexicana considera que debe estar ahí Gorostiza. Es la poesía Piedra de Sol, nada menos que de Octavio Paz, algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines, y Lamento de Dido, de Rosario, de Rosario Castellanos, y Muerte sin fin, de Gorostiza. Aquí Santamaría y muchos críticos no se ha visto a Gorostiza porque los dos hermanos, Celestino y José, que nacieron allí en la calle 5 de Mayo, en la Loma de Esquipulas, salieron muy jóvenes. Entonces muchos han dicho su tabasqueñismo es relativo. Lo mismo el caso de Juanquín Casasus, porque también salió muy joven. Pero Gorostiza dice que él y Pellicer, imagínense, nuestros dos gigantes en poesía, se conocieron estando en los brazos de sus madres, porque nacieron a una distancia de 100 metros. O sea, Gorostiza nació en 5 de Mayo y Pellicer nació en Sáenz. Y la diferencia de edades son 3 o 4 años. Y Gorostiza lo escribe en su memoria que nacieron en brazos de su madre. Pero les voy a leer 8 pensamientos de Gorostiza y ustedes me dicen cómo lo van traduciendo y cómo lo van entendiendo, y miren la profundidad. Sería un ejercicio que complementaría estos cursos de inducción,
Me dijeron, habla de educación, habla de cultura, pero esto es un ejercicio de educación, porque leer poesía es despertar sensibilidad. Leer poesía es entender que existe el otro. La poesía es sublime, existe el otro. Por lo tanto, tenemos que comunicarnos, somos lo que los otros son. Esto es la poesía. Y la poesía nos ayuda a familiarizarnos con el lenguaje, porque la poesía utiliza la figura literaria fundamental, que es la metáfora. O sea, acudir a otra forma para transmitir una verdad. La poesía nos ayuda también a la concentración. Si ustedes leen la poesía de José Gorostiza y la leen durante varios días e intentan descifrarla y traducirla a otras palabras, se van a dar cuenta de lo verdaderamente profundo. Fíjense cómo comienza: lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, o sea, con todo lo que soy, con todo lo que traigo dentro. ¿Qué somos? Lo que traemos dentro. Por eso, sitiado en mi epidermis. Después dice un verso que para mí eso es andar en la vida, y eso es andar en la política, y eso es asumir una profesión. Mi torpe andar a tientas por el lodo. Fíjense qué frase: mi torpe andar a tientas por el lodo. Este es el reto, porque andamos entre lodo. Nuestra realidad es sucia. Andamos entre lodo, andamos entre el vicio, andamos entre las tentaciones. ¿Y cómo podemos salir del lodo? A través de la superación personal, de los principios, de los valores espirituales. Entonces, fíjense qué frase más enorme de José Gorostiza: mi torpe andar a tientas por el lodo. Les leo otro: un ojo proyectil que cobra altura. ¿Qué es eso? Cuando estamos concibiendo nuestro futuro, un ojo proyectil. O sea, estamos viendo al horizonte, no nos quedamos en lo que somos, sino que buscamos lo que queremos ser, lo que debemos ser. Fíjense esta invitación de José Gorostiza de tener este ojo, un ojo proyectil que cobra altura. Qué hermoso verso. Y ahí está, ustedes están iniciando una carrera, están en este punto: un ojo proyectil que cobra altura, porque van a ser profesionistas. Eso es lo que intentan. Entonces es precioso. Y de ahí, miren ustedes este otro verso: tal vez esta oquedad que nos estrecha. ¿Qué es la oquedad? Es el espacio hueco en el interior de un cuerpo sólido. Entonces siempre tenemos esos huecos, siempre tenemos esos vacíos. Tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogos sin eco. ¡Ay, Dios! Fíjese, esos somos los políticos y los partidos políticos. Islas de monólogo sin eco. Qué forma de decir cómo nos hace falta tender puentes para comunicarnos, para coincidir, cómo necesitamos educación y cultura para saber deliberar. Porque discutimos atropelladamente, nos sentamos, nos ofendemos. Por eso el gran trabajo, el gran reto en el Tabasco que se inicia en esta nueva generación, repito, después de que ya clasifiqué los últimos 60 años, debe ser el reto cultural, el reto educativo. Y en ese sentido, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que lleva el nombre de ese gran patricio que sostiene el respeto a la ley, sostiene el saber justipreciarse. Jóvenes, esa es la tarea más difícil, justipreciarse. ¿Para qué sirvo y para qué no sirvo? Porque bien lo dice en alguna filosofía, en algún pensamiento: no ambiciones lo que no mereces. Entonces, para ambicionar necesitan enriquecerse, porque merecen lo que ambicionan. Ahí está el gran reto, y esa es la poesía de Gorostiza, de Pellicer, de José Carlos Becerra, de Gurriorgel. Son nuestros grandes poetas. Ciprián Cabrera Caso, que también es de los más recientes; Ramón Galguera Noverola, de los más recientes; Tomás Díaz Bartlett. Por eso ese verso, esa reflexión de Pellicer de decir que Tabasco está en el meridiano de la poesía, es ahí, porque la poesía siempre nos va a recordar lo que es valioso. Bien decía Víctor Hugo, fíjense, los héroes son muy caros,
Los héroes son son muy, además, implican sacrificio. Pobre de los pueblos que necesitan héroes, decía algún pensador alemán. Y dice Víctor Hugo, el poeta tiene a su cargo la cura de almas. Es muy hermoso tener héroes, pero son un lujo exorbitante. Los poetas cuestan menos. Y también el mismo Víctor Hugo, la grandeza tiene dos aspectos, uno la majestuosidad y el otro la familiaridad. Pero regreso a este reto que ustedes deberían de asumir, de descifrar y leer una y otra vez esta enorme poesía de enorme trascendencia. Y fíjense, todo él lo concibe viendo un vaso de agua, porque Gorostiza habla del agua que está contenida en el vidrio, y entonces dice, esa agua es el ser humano, y el vidrio es el creador, es lo que nos aferra, son nuestros prejuicios que nos amarran. De un vaso de agua hace 700 versos, y esta poesía le llevó 6 meses. Y si ustedes ven en el trabajo editorial que se ha hecho en Tabasco, porque se ha hecho muy importante, hoy Yolanda Osuna está haciendo un gran trabajo y hay estudios descifrando la poesía de Gorostiza. Octavio Paz, Alfonso Reyes, Gabriel Said, todos los grandes personajes se han metido a descifrar la poesía profunda de José Gorostiza. En otra parte dice, oh inteligencia, soledad en llamas. Fíjense que soledad en llamas, esa es la inteligencia, la inspiración, que todo lo concibe sin crearlo. Ahí está, la inteligencia todo lo concibe, pero crearlo implica otro esfuerzo, un esfuerzo adicional, un esfuerzo de la congruencia para darle continuidad a la intención. Ahí está la intención y la voluntad. Y otro pensamiento, con el temblor del agua estrangulada. Ahí está el ser humano. Por eso les decía yo del vaso y el agua, con el temblor del agua que está estrangulada, porque todos de alguna manera estamos constreñidos. Por eso a mí no me gusta hablar de naturaleza humana. La naturaleza humana no me llena, sino condición humana. ¿Por qué? Porque estamos condicionados. Estamos condicionados por nuestro tiempo, estamos condicionados por la cultura, estamos condicionados por nuestra sociedad. Por eso un historiador decía, nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres. Y es cierto, ustedes como generación traen un sello, traen un signo, pertenecen a una generación. A lo que no sé cómo ando de tiempo. Tenemos tiempo, por supuesto. ¿Qué tengo? ¿50 minutos de exposición? Ah, bueno, entonces todavía. Bueno, aquí viene otro pensamiento. Cuando el hombre descubre en sus silencios, fíjense esto, cuando el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta. Fíjense, cuando uno siente que me faltan palabras para decir, el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta, se le quema, confuso en la garganta, exhausto de sentido. Entonces, esta tabasqueñidad que existe, a la que critican Manuel R. Mora, Noé de la Flor, Santa María, y yo creo que hay muchos más, Marcos Becerra, por ejemplo, también lo hace, el mismo Carlos Madrazo, porque yo le diría que si ustedes se meten a estudiar la política, se meten a estudiar la vida cultural y educativa en Tabasco, Tabasco ha dado 3 figuras políticas nacionales. Y aquí me desvío un poco de lo educativo, pero lo educativo está vinculado a la política. Tomás Garrido Canaval, Carlos Alberto Madrazo Becerra y Andrés Manuel López Obrador, que es el primer tabasqueño que llega a la presidencia de la República, sin duda con una lucha política de muchos años. Y no vamos a juzgarlo a él, yo creo que tendremos que juzgarlo hasta que su sexenio concluya. Sí podemos juzgar a Tomás Garrido Canaval y a Carlos Madrazo, ya son sexenios transcurridos. Entonces sí me gustaría en esta última etapa decir, bueno, y ustedes pertenecen a una generación, ya les dije cuál es el reto de la tabasqueñidad, pero esa generación, ¿cómo podríamos denominarla? ¿Cómo le denominarían a la generación de ustedes? Porque a mí, por ejemplo, me marca un sello, la generación del 68, hay la generación liberal, fue el pensamiento de Benito Juárez, la generación liberal, la generación, un historiador de Porfirio Díaz le llama la generación tuxtepecadora,
porque fue la generación que llegó del plan de Tuxtepec y llegó a la presidencia, la generación de los científicos, los que gobernaron junto con Porfirio Díaz, que ahí está Justo Sierra, Ives Limantur, Joaquín Demetrio Casasola González, el tabasqueño, Alfredo Chavero, José Peón Contreras, que fueron esta generación del porfiriato, la generación de los revolucionarios de antes, de los revolucionarios de Madero, de los revolucionarios, después viene la generación constructora de instituciones, con calles, la generación de los revolucionarios, del nacionalismo revolucionario, por ejemplo, de Cárdenas, toda esa generación. Después vendría la generación del desarrollo estabilizador, la generación del populismo, por ejemplo, de Echeverría y López Portillo, la generación neoliberal o de los tecnocráticos. Y después viene la generación X, Y, la generación de los boomers, que también ahí dicen que somos nosotros cuando hubo una explosión demográfica, allá de los 50, los que nacieron en los 50. Después viene la generación de los millennials, es un poco antes. Pero ¿cómo se denominaría la generación de ustedes? Yo diría que ustedes podrían ser la generación, unos le llaman, y me preocupa mucho, la generación distraída, la generación dispersa, porque ustedes andan viendo a todo. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, y es un problema de educación y es un problema de cultura, ver que la política es mala, que no hay que hacer política. No pueden pasar ustedes a la historia como la generación antipolítica, como la generación que se abstiene, como la generación que no participa. Eso sería tremendamente grave. Si esta pandemia se prolonga, también podrían decir la generación del confinamiento. Pero también hay otro calificativo que me preocupa mucho, la generación de la indignación. Esto surgió el 15 de mayo del 2011 en España, nuestra madre patria, en que hubo una reunión de jóvenes en una inmensa plaza, todos inconformes, todos molestos, todos diciendo los partidos no sirven, España va mal, la Constitución del 78 no obedece a nuestras inquietudes, todo está mal. Y por lo tanto vino el movimiento de los indignados, como también se dio mucho en Latinoamérica, el movimiento de los indignados. Y aquí hay un autor, Stephen Hesse, que fue de los que escribió la Declaración de los Derechos del Hombre en 1948, un hombre que vivió más de los 100 años, que dice, sí, hay que indignarse, el coraje es una virtud, el sacar la casta cuando algo nos lastima, cuando algo nos ofende, sí, los indignados, pero no se puede quedar en la simple indignación. La indignación tiene que conducirnos a un compromiso. Y aquí es en donde ustedes tienen ese reto. Serán la generación de la indignación. Y puedo mencionar a muchísimos autores. Ahorita hay una enorme bibliografía que están hablando de la edad de la ira, que están hablando del fin de una etapa, porque por un momento se hablaba de la Guerra Fría, cuando se confrontaba la Unión Soviética, que se derrumba después de la caída del muro de Berlín, y después viene Gorbachov y él dice vamos a la glasnost y a la perestroika, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve en 15 repúblicas. Ahí vino una gran esperanza y decían, bueno, pues esto ya está resuelto, se acabó la historia, dijo un pensador, Francis Fukuyama, y ahora sí, vamos ya rumbo a un solo sendero que nos va a conducir a la felicidad, la democracia liberal y la economía de mercado. Pues resulta que tampoco. Entonces muchos dicen, estamos regresando a cero, y esa es la generación de ustedes, la generación de los indignados, pero ¿para qué? Porque efectivamente ahora se crea, y lo discutíamos un poco antes de este programa, hasta un término, la posverdad. Hay un libro que escribe una mujer, es norteamericana, pero es de ascendencia japonesa, Kakutani, que dice La muerte de la verdad, que habla de cómo la mentira tiene éxito. Y vean ustedes cómo están surgiendo muchas cosas muy preocupantes. Si nos asomamos a Latinoamérica, por ejemplo, miren ustedes la tragedia, la crisis de Venezuela. O Brasil, por ejemplo, que llega una gente como Jair Bolsonaro, que está enfrentando mal la crisis y que está en un plan de absorber atribuciones. Y está una lucha terrible en Latinoamérica. Bolivia va a elecciones el mes próximo y también está en un conflicto muy fuerte.
Entonces, la elección en Estados Unidos va a ser un anuncio hacia el mundo, porque concebir que Donald Trump pueda ganar es algo que a mí en lo personal me pone la carne de gallina, porque es dar al traste con toda la cultura occidental y con todos los valores que vienen desde la Ilustración. La Ilustración es el periodo más fecundo en la historia del pensamiento político. Ahí está, desde el espíritu de las leyes de Montesquieu en 1748, lo que es la enciclopedia de Diderot, de D'Alembert, lo que son las declaraciones de los derechos del hombre, lo que es la Revolución Francesa, lo que es el Acta de Independencia de Estados Unidos, lo que es el pensamiento de Kant, que dice que es la Ilustración, o también Hacia la Paz Perpetua. Son textos enormes. En 1800 viene, por ejemplo, lo que es el Código Napoleón, que es uno de los instrumentos jurídicos de mayor peso, que abrió todo un escenario del derecho. Entonces, este periodo de la Ilustración es lo que nos dio al final de cuentas la defensa de los derechos humanos, la división de poderes, la vida parlamentaria, la vida institucional. Todo eso ya no sirve. O sea, todo esto, estamos entrando a una época en donde todo eso hay que dejarlo atrás. Yo creo que desde luego cambiar es necesario, pero conservar es más importante. Hoy, posiblemente los mexicanos, si hacemos una encuesta, es querer conservar nuestra familia, querer conservar la vida, querer conservar la salud, querer conservar la seguridad. Por eso, fíjense ustedes, hace 2500 años casi, Heráclito decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Efectivamente, el agua siempre corre. Esto se le denominó el movilismo dinámico. Es una filosofía, todo cambia, todo fluye. Pero Parménides, unas décadas, unos 20 o 30 años después, dijo, no, momento, hay una esencia, hay algo que el hombre permanece. Efectivamente el río corre, pero va en el mismo cauce. Y si tú vas al río, ahí te lo encuentras. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿El agua que fluye o el cauce que va llevándole al agua con un rumbo? Y que si se sale del cauce, inunda. Entonces, ustedes tienen una serie de desafíos que yo me permitiría mencionarles solamente algunos desafíos a los que se van a enfrentar, y esto solamente se puede enfrentar con educación, con cultura. La globalización. ¿Podemos acaso dar marcha atrás a la globalización? ¿Podemos acaso ahorita dar marcha atrás a las nuevas tecnologías, dar marcha atrás ya a una generación? Yo le podré llamar también a la generación de ustedes la generación de la competencia. Ustedes van a competir con gente en todo el mundo y se están comunicando ya en todo el mundo. Ya no podemos pensar en retornar a los aranceles o a encerrarnos de nuevo nosotros mismos. El mismo concepto de soberanía que fue tan discutido, que fue tan adorado en su tiempo, totalmente es intrascendente. Hoy vemos cómo el embajador norteamericano habla de todo tipo de política en México y se mete en los asuntos internos. Ya el concepto de soberanía, vean ustedes ahorita el conflicto que tenemos en Chihuahua con el Tratado sobre las Aguas. Entonces ya el concepto soberanía se ha quedado atrás, ya se ha internacionalizado muchos temas. Lo que es el cambio climático, lo que es la enfermedad, lo que es el delito, lo que es el crimen organizado, todo eso, lo que son las crisis económicas. Una crisis económica en cualquier parte del mundo nos pega. Había una frase que se decía, un aleteo de una mariposa en China produce una tempestad en Nueva York. No fue el aleteo de una mariposa, dicen que un microbio que traía, o un virus que traía un murciélago, y ese se transmitió, y miren lo que ha provocado allá en Wuhan, allá en China, y miren lo que ha provocado en todo el mundo. Entonces ustedes tienen el reto de la globalización, de la defensa de los derechos humanos. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos allá en 1789 decía: una nación que no tiene un esquema de división de poderes y que no tiene un capítulo de defensa de los derechos humanos no tiene constitución. ¿Podemos dar marcha atrás acaso a la defensa de los derechos humanos? ¿Podemos dar marcha atrás en lo que, por ejemplo, viene la migración? A mí me fascinó una frase que dijo Angela Merkel cuando le dijeron: ¿con qué razón, por qué permitió usted que 1 millón de sirios y de migrantes vinieran y entraran a Alemania? Y contestó Angela Merkel una frase que me parece contundente y excelente y que no requiere mayor argumentación: por razones humanitarias. Fíjense ustedes qué respuesta más hermosa: por razones humanitarias.
Entonces, aquí está, porque ustedes, ahorita se calcula que hay unos 200 millones de seres humanos que están caminando entre las naciones, de una población que está un poco más allá de 7,000 millones. Entonces, se están viendo conflictos, se está viendo conflictos, por ejemplo, entre India y China. ¿Eso cómo lo podríamos concebir? Ahí está la isla de Taiwán también con problemas con China. Ahí está también pues, la amenaza permanente de Corea del Norte. Netanyahu prolonga su poder en Israel. Entonces, ¿quién iba a decir que por un acto demagógico se va a un referéndum y el Reino Unido decide salirse de la Comunidad Europea? Ahora lo están lamentando, lloran los ingleses porque no saben a dónde van. Y esto fue un acto demagógico, porque ¿por qué queremos ir a las figuras de democracia directa si no hemos consolidado la democracia representativa? Entonces, con las nuevas tecnologías, imagínense ustedes, hoy leía yo temprano que el FBI está diciendo que Rusia se está metiendo en el proceso electoral de Estados Unidos vía las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación. Miren ustedes hasta qué punto hemos llegado en la globalización. Las nuevas tecnologías, me explicaba la maestra, cómo ustedes pues van a recibir una educación totalmente diferente a la nuestra, que se le llama presencial, ahora es la educación virtual. ¿Cuánto tiempo van a durar viendo ustedes su computadora y saludándose con sus compañeros de estudio desde lejos? Esa es toda una forma que todavía no tenemos claro las dimensiones y las consecuencias que puede tener. También está en duda la eficacia de la democracia, la eficacia del Estado de Derecho, el federalismo, por ejemplo. Vean ustedes estos 10 estados que pretenden y amenazan de decir vamos a una revisión del pacto federal. Entonces, la generación de ustedes es una generación del desafío, es una generación del reto, de la superación, es una generación prácticamente en materia de mejorar la educación y de mejorar el tener instrumentos para la competencia. La universidad ofrece muchísimas opciones y todos traemos un don. Esto es muy importante. Todos servimos para algo y no servimos para muchas cosas. Lo importante es encontrar para qué servimos. Ese es el llamado interno, esa es la vocación. Y por eso yo acudo nuevamente a las citas, pero un pensador latinoamericano, Eduardo Galeano, decía, hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la realidad es que trabaja como un designio candente sobre la conciencia de los hombres. O sea, ahí está el gran reto que ustedes tienen, ahí está el gran desafío que ustedes tienen sobre la conciencia de los hombres. Y después otro pensador que fue asesor de Mitterrand, un pensador francés, Jacques Attali, dice, solo el futuro da un sentido al pasado. O sea, ya vimos la historia, ya vimos lo que aconteció, pero solo el futuro nos dirá si el estudio de esa historia, el estudio del pasado, el estudio del presente valió la pena, porque dice después, lo que nosotros dejaremos a nuestros hijos determina el valor de la vida que habremos vivido. El mínimo deber de una generación es entregar mejor lo que nos fue entregado por las generaciones anteriores. Yo creo que Tabasco tiene una serie de generaciones que enfrentaron la adversidad. Hay años verdaderamente duros en la historia de Tabasco. Miren ustedes, allá por 1939 se vino el mal de Chamusco. Tabasco giraba en torno a la producción de plátano. Tabasco producía 140,000 toneladas de plátano. Bajó a 1,000 por el mal de Chamusco. Con trabajo y se le podía pagar a los maestros. Y era la prioridad número 1, cubrir la nómina de los maestros que estaban creando primarias. Muchos de ellos vinieron, hay muchísimos esfuerzos de particulares, como ahora también en las últimas décadas que han surgido en Tabasco las universidades privadas. Pero ahí se dice que en el 42 atacaron 7 plagas a Tabasco. La plaga del paludismo, la plaga de las inundaciones, la plaga de la descomposición política, la plaga de la enfermedad del plátano. Entonces vivimos esos tiempos muy difíciles y fue muy difícil salir de la crisis. ¿Cómo? Enfrentando la adversidad. O sea, si algo queda claro en el tabasqueño es su inmensa voluntad para enfrentar la adversidad,
para enfrentar a la naturaleza que nos retaba, porque venían las inundaciones y ahí venía el Choco, el tabasqueño, subiendo con sus escasos bienes y su familia al Tapanco para protegerse de las inundaciones. Y este año se habla de inundaciones. Entonces yo no quiero de ninguna manera que se me interprete como catastrofista, como que termino con un mensaje de desaliento, nada más remoto, pero sí no hay forma de sacudir la conciencia de nuestras inmensas responsabilidades que hacer un diagnóstico de nuestra realidad. Una de las cosas que desafortunadamente acontece es que muchas veces nos autoengañamos. La capacidad de autoengaño en el ser humano es infinita. Entonces, ahí sí ustedes necesitan el ejercicio permanente de verse a ustedes mismos, de criticarse. Por eso, siguiendo a la poesía, yo recuerdo algún poeta español que decía: cuida que cuando regreses desde el final de tu vida, pueda verte a la cara el niño que fuiste un día. O sea, ustedes están ya entrando a la universidad, están entrando a la edad madura, pero al paso de los años que volteen a ver al niño y les pueda sonreír, que no les fallaron a aquel niño. También Mario Benedetti dice unos versos preciosos: no somos lo que somos. O sea, caemos mucho en la hipocresía, en la simulación, en el autoengaño. No somos lo que somos, ni menos los que fuimos. O sea, estamos siendo consecuentes con las anteriores generaciones que nos dejaron un Tabasco mejor que el que ellos recibieron. Tenemos un desorden en el alma, dice Benedetti, pero vale la pena sostenerla con las manos, los ojos, la memoria. Con las manos, los ojos, la memoria. ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Y termina Mario Benedetti: tratemos de engañarnos. Cuando menos tratemos de engañarnos como si el buen amor fuera la vida. O sea, todo requiere en la sociedad de la confianza, de la palabra, de que la palabra nos comunique, de que la palabra nos haga identificar metas comunes. Todo eso es parte de la educación, parte de la cultura. Entonces, sí, hagamos eco de las palabras de Joaquín Demetrio Casassús, de José Carlos Becerra, de Pellicer, de José Gorostiza, de recordar, de analizar y de responder, porque tenemos una doble responsabilidad con las generaciones pasadas y con las generaciones futuras. Entonces hay una frase que dice: en el futuro ha dejado de ser lo que era. Fíjense que es una frase rara, extraña. El futuro ha dejado de ser lo que era. Si el futuro está en el porvenir, ¿por qué ha dejado de ser lo que era si está en el pasado? Porque ¿cómo era el futuro antes? Era un futuro de esperanza, era un futuro donde había una luz, era un futuro de optimismo. Y hoy resulta que tenemos una gran incertidumbre hacia el futuro, tenemos un gran hoyo negro hacia el futuro. Entonces, ¿cómo enfrentar ese futuro? Con educación, con cultura. La historia de la educación en Tabasco, que ha tenido una historia de claroscuros, pero yo diría que ha habido una continuidad en la preocupación por crear las bases. Desde el siglo XIX, la creación del Instituto Juárez en 1879, que es un paso importantísimo, los aportes que se hicieron desde José Vasconcelos siendo gobernador, Noé de la Flor, vino a Tabasco y un recinto que era un reclusorio se convirtió en escuela. Noé de la Flor lo llevó a esa escuela y Pellicer pronunció un bellísimo discurso de decía qué inmenso y qué noble esfuerzo de convertir un reclusorio en un aula para reflexionar. Era el edificio que terminó siendo museo, donde Pellicer él escribe cómo sacó a todas las grandes piezas de la venta y lo llevó a lo que era el museo, que estaba en una esquina de Plaza de Armas. Ese es precisamente lo que había hecho Noé de la Flor y que trae a José Vasconcelos para ese discurso. Eso señaló un punto señero en la historia de la educación y del esfuerzo que han hecho muchísimos maestros. Yo creo que ahí yo me puse a ver, porque hay mucha bibliografía, posiblemente no cité a todos los que han escrito y se han dedicado a la historia de Tabasco,
pero sin duda hay muchísima bibliografía, muchísimos libros que han escrito del esfuerzo que se ha hecho en materia educativa, en materia política, en materia de cultura. Pero ahí está el mayor esfuerzo, y es difícil cambiar la cultura. Alguien decía, cambiar la economía nos lleva algunos años, cambiar la política requiere un esfuerzo más, pero cambiar la cultura, caray, eso se lleva varias generaciones, porque la cultura se remite a hábitos, se remite a prácticas, se remite a usos y costumbres. Por eso a mí me gusta también una reflexión de Hipócrates en donde habla de 5 lecciones que yo les transmito a ustedes, que deben seguir como lecciones, como luces, como faros que iluminen su vida. 1, la vida es breve, llénala de esfuerzo, llénala de contenido, llénala de mensaje. La vida es breve, Dios quiera y se prolongue, pero no sabemos cuánto va a durar. 2, el arte es largo, no en cuanto al arte que es lo artificial, no el arte que es pintar una pintura, una escultura, no, el arte, lo artificial, lo que le agregamos a lo natural. Eso es, el arte es largo, lo artificial que le agregamos a lo natural. Después, una reflexión, pero de clásico corte, de un enorme humanismo. La ocasión es fugaz. Jóvenes, la ocasión que ustedes tienen de estar accediendo a una institución de enseñanza superior es única, no la desperdicien. La ocasión es fugaz. Por eso los romanos decían, la reina oportunidad se pintan calva, la diosa oportunidad se pintan calva. Tiene muchos pelitos adelante, tiene unas alitas en los codos y en los tacones, y vuela y pasa, pero detrás está calva. Ya cuando pasa no se puede agarrar. Entonces la ocasión es fugaz. La cuarta principio también es algo fundamental. Todo intento es riesgo. No se queden ustedes pasivos por los intentos, no, todo intento es riesgo. Escoger una profesión, casarse, formar una familia, salir a trabajar, todo intento es riesgo. Tenemos que ser congruentes con eso y estar conscientes que lo que intentemos es un riesgo. Vamos a tener la posibilidad de lograr el intento o de perderse en el intento. Entonces, todo intento es riesgo. Y por último, el juicio es difícil. El juicio es difícil. Sean cuidadosos para juzgar. Somos demasiado precipitados para juzgar, para lanzar juicios, para descalificar. Por eso Albert Einstein decía, es más fácil disolver un átomo que disolver un prejuicio. Lo que disolver un prejuicio, cuando está arraigado en la mente, cuando está arraigado en la gente, es muy difícil. Entonces ahí les doy esas recetas. Se los dice un viejo que ya en el último trayecto, pues da las gracias a esta institución que me ha dado cobijo. ¿Cómo ando en tiempo? ¿Pero qué tiempo tengo? Excelente. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, entonces sí, yo les doy las gracias porque me permitieron dialogar con la juventud, me permitieron proyectarme, me permitieron darle un pellizco a la inmortalidad. Y ahora, pues aquí quedo sujeto a este bombardeo que ustedes me digan de preguntas. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de XH UJAT, canal 35.1, televisión digital terrestre en www.ujat.tv, en Radio UJAT 107.3 de FM Voz Universitaria, en Facebook Live UJAT y a través del aula virtual UJAT de Microsoft Teams. Ahora, licenciado, entraremos a esta sesión de preguntas y, por supuesto, de respuestas. Licenciado Prats, qué bueno que nos dio esta conferencia, pero también quisiera preguntar, según leí, la OCDE señala que solo el 25% que inicia educación superior concluye sus estudios. ¿Qué se podría hacer para enfrentar este problema? Miren, esas preguntas a mí me inquietan porque no hay respuestas mágicas, no hay soluciones de varitas que podamos aplicar y pum, resuelto. ¿Por qué una gente abandona sus estudios? Bueno, en primer lugar, desde luego, puede haber razones de peso. Puede haber que tenga que irse al hogar a ayudar a sus padres porque hay una situación económica difícil. Puede ser también que haya una equivocación vocacional y digan, pues esto no sirve.
pero definitivamente hay un discurso, de los muchos discursos que vale la pena su lectura, pero hay un discurso que yo lo considero casi una oración, que es el que pronuncia Pericles y que lo transcribe Tucídides. Es una oración fúnebre después de la guerra del Peloponeso, se dijo 400 años antes de Cristo, y estoy recordando una frase que me permite, que es el consejo que a ustedes yo les daría. Y ahí decía Pericles: aquí se reconoce que no es ninguna vergüenza, no es algo que nos apene el ser pobre. Lo malo es resignarnos al ser pobre y no intentar salir de la pobreza. Entonces yo les diría que al que abandona los estudios, que hagan un esfuerzo, porque lo malo es dejarse vencer por la inercia. O sea, si ustedes ven, al final de cuentas, los que salen adelante es el denuedo, es la voluntad, es la perseverancia. Eso es lo que al final de cuentas hace que uno alcance sus metas y alcance sus objetivos. Entonces, lo malo no es abandonar la educación, sino no intentarlo de nuevo. Puede haber una circunstancia que nos impida continuar, pero hay que tener siempre el propósito de retornar al aula y lograr alcanzar la profesión para ser útil y para formar la familia y el patrimonio. Jesús Sánchez Ramírez, de la licenciatura en Economía, ¿qué libro recomienda para aprender acerca de la historia de Tabasco? Híjole, miren, eso de recomiéndeme un libro me preocupa mucho, porque la lectura es una cuestión diaria, obligatoria. Yo diría que si a mí me dicen cuál es tu libro favorito, pues yo diría, bueno, ¿en qué etapa de mi vida? Porque nunca he dejado de leer. Además, ahora con el confinamiento, pues con más razón. Yo te digo que hay una serie de libros. Si tú quieres conocer el siglo XIX, si quieres conocer el mundo prehispánico, tendrías que irte a León Portilla, ¿no? ¿Cuál es perdón? Que habla de la visión de los vencidos, de la náhuatl. Se me fue el nombre ahorita, se me fue, ya me está tocando las puertas el alemán de las Alzheimer, del mundo prehispánico. Ahí tendría yo casi decirte que tendría que ser especialista, ¿no? Porque para mí el 8 de noviembre que nació México fue la unión de los españoles y los aztecas, los indígenas. Pero ahí tendrías que verte en Gil y Sáenz. Si quieres conocer la historia por ejemplo, en la colonia, Manuel González Calzada tiene algunos documentos, también está Manuel Gil y Sáenz, Manuel Mestre Gigliasa y González Calzada, también Bernardo del Águila. Hay una historia muy buena, que yo la disfruté mucho, que describe muy bien el siglo XIX y llega hasta 1970, Diógenes López Reyes. Este es un hombre que salió muy joven de Tabasco y se logró recuperar muchísima información. Yo leí mucho, ese es un libro de obligada lectura, Diógenes López Reyes, que nos relata hasta ahí. Después está Enrique Canudas, que nos relata la Revolución, Alfonso Taracena nos relata la Revolución, creo que Neito Ruco nos relata ya la crónica de la ciudad de Villahermosa más bien, pero esos serían, digamos, los libros fundamentales, esos son los historiadores fundamentales. Creo que no se me escapa ninguno. Podría, a riesgo de que me falten algunos, pero esos serían las lecturas básicas para conocer la historia de Tabasco. Licenciado, le escribe también Juan Manuel Flores Mendoza, él es de la licenciatura en Ingeniería Electricista Electrónico, y su pregunta es: ¿cuál fue su modelo inspirador para llegar a ser lo que es ahora? Ay, Dios. Miren ustedes, hay un precioso verso de Jaime Sabines que lo dedica a su padre y le dice: eres mi brazo fuerte, eres mi protector del miedo. Y aquí dice dos cuestiones que son bellísimas: palabra clara, corazón resuelto. Yo creo que el primer modelo que uno tiene es su padre, ¿sí? Es la familia, es su padre, es mi madre, ese es el primer modelo, y yo me siento orgulloso de ello, ¿no? Y desde luego en política, en literatura, hay una obra ya que me están provocando y me están picando la cresta, pero a mí me tocó dar la clase de literatura universal, que agradezco enormemente la audacia de un director de preparatoria. Yo estaba en tercero de la Escuela de Derecho, porque me obligó a estudiar.
Y para mí hay una obra que yo, cuando me dicen los jóvenes, ¿qué obra sí me recomienda usted de lectura?, yo les recomendaría el Juan Cristóbal de Romain Rolland. Es la historia novelada de Beethoven, es la historia preciosa de cómo un joven lucha por una convicción, lucha por salir adelante. Es precioso, habla de la amistad, habla del noviazgo, y además habla después de cómo triunfa, cómo tiene éxito. El Juan Cristóbal yo lo disfruté enormemente y se los recomiendo. Es una obra que desafortunadamente es difícil de conseguir, como las grandes obras, ¿verdad? Yo leí también mucho en mi juventud un librito que lo citaba yo mucho en los concursos de oratoria de José Ingenieros, que se llama El hombre mediocre. Es una prosa espléndida y varias obras más, pero nunca dejen de leer y lean lo que sea, porque al final de cuentas yo les digo leer siempre, porque algo enseñan. La novela enseña mucho, enseña condición humana, enseña naturaleza. Las biografías, hay biografías que son espléndidas. La biografía, por ejemplo, de Juárez, de Ralph Roder, la biografía de Hernán Cortés, de José María Martínez, la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, de Octavio Paz, la biografía de Justo Sierra. Aquí es una biografía escrita, por desgracia, de un extranjero, es Claude Dumas, un francés, le dedicó 15 años a estudiar a Justo Sierra. Hay ya 2 tomos que salieron de la biografía de Porfirio Díaz, que escribe su sobrino bisnieto, que es Cayo Tello Díaz. Es un sobrino bisnieto. Es espléndida la biografía de Porfirio Díaz para entender todo el porfiriato. 2 biografías también escritas por extranjeros, la de Zapata, de Johnny Womack, y la de Francisco Villa, de Frederick Katz. Frederick Katz, siendo norteamericano, pero vivió mucho tiempo en México, y esas 7 biografías son fundamentales. Hay la biografía, por ejemplo, de Clavijero, hay alguna biografía, no recuerdo ahorita su autor, que también es interesante. De Fray Bartolomé de las Casas escribe una biografía, nada menos que Manuel González Calzada, el procurador de indios, donde relata este debate que dio Fray Bartolomé de las Casas, que para mí ahí está el origen del humanismo mexicano, el origen de la defensa de los derechos del hombre, el humanismo, y se enfrenta a Motolinia, Toribio de Benavente, que así le llaman Motolinia. Él dice que si los aborígenes no se desean evangelizar, látigo con ellos. Y Fray Bartolomé de las Casas nada le dice: el evangelio solamente puede ser predicado con la razón, y hay suficientes razones para convencer, y el indígena tiene suficiente capacidad para ser convencido. Ahí está una raíz enorme. Fray Bartolomé de las Casas para mí es un gran personaje. Yo no me explico cómo, y se lo dije en alguna ocasión a gobernantes chiapanecos, no está en las paredes del Congreso. Ahí está, por ejemplo, Samuel Ruiz de los Obispos, Matías de Córdoba, que fue el autor de la independencia, pero no está Fray Bartolomé de las Casas, que es discípulo de Francisco Suárez y Francisco Victoria, que fueron los pioneros en la defensa de los derechos humanos. Lean siempre, y lean de cualquier profesión. Nunca dejen de leer, y no dejen de leer poesía, porque los jóvenes no leen poesía. Esto me preocupa, me desespera. Yo a la edad de los 20, 25 años, yo leía poesía, pero y puedo recitarles a ustedes, pero van a decir que ya abuso. Pero lean poesía, porque la poesía es la que nos reconcilia con la vida, es la que nos da ánimos, la que nos siembra. Yo recuerdo mucho una poesía de un argentino que decía: estar enamorado, amigos. Fíjense qué par de versos: es no saber si son ajenas o son propias las lejanas amarguras. Es libertarse de uno mismo y estar unido a las otras criaturas, es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca. En fin, lean poesía, lean a Pellicer, lean a Gorostiza, lean a Becerra, lean a Gurría Urgel, lean a Galguera Lomerola, lean a Simplán Cabrera Jasso, lean a Carlos Ramos, a los bohemios, a los jóvenes poetas. O sea, en poesía Tabasco tiene grandes ejemplos. Lean Muerte sin fin. Nadia Olán, de la licenciatura en Mercadotecnia, pregunta: ¿cree que será buena la educación virtual? Híjole, ahí no calificaría yo de buena o mala, es necesaria, es indispensable, es nuestra única salida. Pues ahorita, ¿qué podemos hacer?
Es indispensable. Yo no me atrevería a calificarla si es buena o mala, eso serán las consecuencias. En principio tengo muchos reparos, pero tenemos otra opción. Jesús Eduardo, de la licenciatura en Actuaría, pregunta, ¿cuáles diría que son las fallas en la educación actual tabasqueña? Ay, caray, ay, caray. Miren, yo haría una reflexión. ¿Cuáles son las salidas de Tabasco hacia el futuro? ¿En qué puede ser Tabasco competitivo? Por eso les decía yo del discurso de Gurría Orgel, retorno al campo. Tabasco tiene que hacer un esfuerzo en su retorno a las actividades primarias. Después hay una asignatura pendiente en Tabasco, su relación con el petróleo. Hubo un momento en el que había hasta una cierta confrontación. El petróleo nos hace daño, el petróleo ha venido a dañar la naturaleza, los petroleros vinieron a disparar la inflación, pero tiene otras opciones Tabasco. O sea, yo haría esta reflexión, ¿qué opciones tiene Tabasco? Hubo un tiempo en que Villahermosa se pensó que pudiera ser un centro de servicios de todo el sureste. Se hablaba de que Villahermosa se expandiera hacia Chiapas, hacia Campeche, hacia Yucatán. Creo que esta oportunidad ya se perdió. Entonces, yo sí creo que la educación en Tabasco debe vincularse a sus posibilidades de desarrollo, porque lo más importante es que si se le ofrece a alguien una opción educativa, es porque va a encontrar en esa profesión por la que se inclina el educando, mercado de trabajo. Yo desgraciadamente percibo que en Tabasco somos más expulsores. Por ejemplo, en Quintana Roo sé que hay mucha población expulsada de Tabasco, que no estamos ofreciendo buenas oportunidades en Tabasco. Entonces, yo sí haría un esfuerzo de ver cuáles son las vocaciones, cuáles son nuestras ventajas comparativas en Tabasco. Y desde luego las nuevas tecnologías, que a esas van a ser universales, va a ser de una competencia generalizada. Tenemos, no sé, 300 kilómetros, yo guardaba la cifra, pero de litorales, ahí tenemos otra posibilidad. Tenemos 600,000 hectáreas de lagunas internas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo? Y va a venir una astringencia brutal de recursos económicos en la universidad y a nivel Estado. Entonces, aquí también nos obliga a un ejercicio de ser sumamente rigurosos en el destino de los centavos, ya no digo de los pesos. David López Domínguez, de la licenciatura en Ingeniero Químico, le pregunta, ¿quién es su poeta favorito del mundo y por qué? Ay, ay, ay. Híjole, es que estas preguntas me complican mucho, Mi poema, pues en primer lugar tendría yo que irme a lo latinoamericano, no me gustaría irme, pues está Rilke, el gran poeta inglés, está Yeats, el gran poeta alemán, está Yeats, el gran poeta inglés, Byron, por ejemplo, desde luego, Becker, el español. Nos tendríamos que ir a la poesía española. La poesía española es riquísima. Antonio Machado, ¿verdad? Antonio Machado, y de la poesía mexicana, pues, hombre, Salvador Díaz Mirón, y desde luego los poetas que ya mencioné, Amado Nervo, ¿verdad? Pues ahí está el poeta, vida nada me debes, vida estamos en paz. O pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, ¿para qué sigo? Ahí no puedo restringirme a un poeta. Tendría que ser Neruda, el poeta chileno, ¿verdad? Huidobro. Ahí hay Leopoldo Lugones, el poeta argentino. Entonces, José Hernández, Martín Fierro, Miguel Hernández, otro poeta español enorme. Ahí hay una riqueza enorme. No me pregunten, no me hagan ese tipo de... No me encajonen. Bien, en la historia de Tabasco, aparte de la Malinche de la que habló al principio, después casi no se menciona a ninguna mujer en la historia de Tabasco. ¿Y su educación? ¿Podría mencionar a algunas de las mujeres notables? Hay una mujer que Manuel R. Mora pondera mucho, una mujer a mediados del siglo XIX, que se llama Teresa Vera. Es una poeta en Comalcalco, se suicida a los 25, 30 años, es una poetisa. También hay una mujer especialista, hizo muchísimo por la educación en Tabasco, Rosario Gutiérrez Skilsen, es una mujer espléndida. También Alicia de Laval, que es un seudónimo, María del Pilar de los Espíritus Santos, es una poetisa importante.
dentro de las mujeres. Y bueno, está Dolores Correa, también es una poetisa importante. Hay directoras del Instituto Juárez, hay 2 o 3 directoras del Instituto Juárez, que también es importante mencionar. Severina González, me parece que es una directora del Instituto Juárez. Sí hay mujeres, desde luego, que han desempeñado. Estas mujeres que menciono de Tere Vera, quedan muy pocos versos. También Andrés González Pajés la pondera mucho porque logra muy buenas poesías. Desafortunadamente es muy poco lo que queda de ella, ¿no? Noé López, de la licenciatura en Rehabilitación Física, le pregunta, ¿dónde puedo adquirir los libros que menciona? Pues mira, en el Educal, en la librería que está en 27 de febrero y Juárez, ahí es una buena librería. Ahí hay muy buenos libros, ahí se pueden encontrar, ahí inclusive hay libros sobre Tabasco. Dicho sea de paso, hay algunos libros míos, ahí también recomiendo. Esto es comercial, espero no me lo vayan a cobrar, pero Cartas a un joven político, porque de eso no hablé, precisamente porque si lo van a leer, que no digan este rollo, ya lo escuché. Cartas a un joven político son 10 cartas en donde ya un viejo, que ya en su última trayectoria, pues obviamente ve languidecidas sus facultades, le transmite a un joven para que haga política, pero también es una invitación a hacer política. Tenemos que hacer política, y política de la buena. Entonces ahí está ese libro de Cartas a un joven político. También está el Fondo de Cultura Económica allá en el SICOM. La universidad tiene una librería que está próxima al Instituto Juárez. Alguna vez entré, esto es crítica, que no se me vaya a recriminar, pero la vi muy desmantelada en sus anaqueles. Habría que ver ahí cómo se enriquece en el futuro, nada más como crítica. Jesús Antonio, de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, ¿cree que debemos invertir en el pasado para poder visualizar nuestro futuro? Ay, caray, ¿invertir qué? Invertir dinero, invertir atención, invertir estudio. Yo les digo, vayan a la historia para nutrirse, para aprender. La historia es la maestra en todos los órdenes. Pero vayan a la historia también no a juzgar heridas, porque desafortunadamente si se va a la historia a ver causas por las cuales cobrar venganza, entonces la historia resulta una disciplina negativa. No, vayan a la historia a nutrirse de ejemplos. Hay ejemplos en todos los órdenes. En ciencias, por ejemplo, hay un gran personaje, José N. Rovirosa. Hay otro gran personaje, García Junco, un personaje que lo elogia mucho Manuel R. Mora. Entonces, que fue científico, que fue gente que se dedicó a la ciencia. José N. Rovirosa es un fenómeno en cuanto a lo que hace José N. Rovirosa en el estudio de las vegetales, en la cuestión de los ríos, en la historia de Tabasco. También hay algunas otras gentes, se me va ahorita el nombre de un ingeniero que estudia mucho sobre todo lo que son las comunicaciones en el Estado. No me acuerdo ahorita ya se me va el nombre, pero hay muchísimos ejemplos dignos de ser imitados. Y en política lo mismo, en el magisterio hay personajes, en el periodismo Tabasco tiene 3 periodistas, por ejemplo, que yo diría que son José Pajés Yergo, que fue el director del Siempre, que unió en su revista a grandes pensadores, crítico tremendo, fue una influencia enorme. Regino Hernández Yergo, que también en la revista Impacto. Pedro Campos Ramírez fue un gran legislador. También podemos hablar de Félix Fulgencio Pallavicini, que creó el Universal. Félix Fulgencio Pallavicini fue un legislador muy importante. Rafael Martínez de Cobar fue un orador extraordinario en el Constituyente del 17. Entonces, que muere precisamente en Huitzilac en 1927, cuando se viene una represión de los que iban a contender contra Álvaro Obregón, y en donde milagrosamente se salva Francisco J. Santamaría. Entonces sí tenemos novelistas, pues bueno, la novela de Manuel Sánchez Mármol, Ciprián Cabrera Jasso tiene algunas cuestiones de novela y de poesía. Pero bien, bueno. ¿Qué características tenía la educación en Tabasco durante la República restaurada? Muy poco, muy poco. Fueron intentos muy aislados. Yo diría que casi individuales. Hay alguna escuela ahí que se le llama Romero Rubio, que se crea, algunas cosas de Victorio Dueñas Outrani que hicieron, pero muy poco. Realmente los primeros cimientos de educación seria, consistente en Tabasco fue en el Porfiriato.
y fue Simón Sarlat Nova y después Abraham Vandala, Arcadio Centella al frente de la Dirección de Educación, Arcadio Centella Priego, que fueron, y ahí está la creación del Instituto Juárez. Ahí podemos decir que son los antecedentes. Antes de eso mencionan algunas cosas allá por los 30, 40, que se creó una primaria que buscaba que en cada municipio hubiera primaria, siempre con gravísimas restricciones presupuestales. De ahí viene ese periodo cuando les dije que en 8 años, del 14 al 22, hubo 28 gobernadores. Diríamos que el siguiente periodo de un proyecto educativo serio, el de Tomás Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval, dentro de la crítica que se le hace, hay que poner en su lado bueno la política racionalista, la educación racionalista. Él crea muchas instituciones que desde mi punto de vista son el antecedente del sistema político mexicano, en cuanto a los sectores, en cuanto a la economía corporativada, en cuanto al el partido radical socialista, a grado tal que Lázaro Cárdenas dice Tabasco es el laboratorio de la revolución, pero fundamentalmente Garrido es un proyecto educativo. Y después, lo que yo les decía, esos 13 años del gobierno Noé de la Flor, Santa María, Manuel Barthe Bautista, del 42 al 55 es la labor de civilización, de cultura y de educación más consistente en la historia de Tabasco, gracias a estos 3 gobernantes. Otra de las preguntas es, ¿qué influencia tuvo la presencia de presbiterianos de la Chontalpa en la educación en Tabasco? Muy poco. En realidad en Tabasco, como no tuvo minería, como no había aquí metales que explotar, no hubo un proceso de evangelización, que sí lo tuvo Chiapas, por ejemplo. Aquí no hubo, les decía yo, que fueron escasos brotes de unos sacerdotes en Oxolotán, que estuvieron durante 14 años, abandonan lo que es ese templo que hoy está ahí, que se construyó en 1633, pero muy poco. No podemos hablar de una evangelización. Por eso es tan duro los 3 pensadores, Manuel Mora, Mestre Gigliasa y José Eduardo de Cárdenas, que hablan de 300 años de oscurantismo, y es cuando Mestre dice que gobernaron 53 verdaderamente gente que vino en plan de atropellar. Por otra parte, también se desplomó la población, porque si estamos estimando que cuando la conquista había unos 100,000 tabasqueños, o en la llanura que es Tabasco, en el delta, como dice Julieta Campos que es Tabasco, llegó a bajar 8,000. Esto hay estudios, hay una obra escrita en donde hablan de la evolución de la población en Tabasco, que llegó a bajar allá por un poco antes de la independencia o algo, de una población, pero totalmente mermada. Por eso, cuando les leí lo de José Eduardo de Cárdenas, el acta de nacimiento, la memoria de la provincia de Tabasco, habla de una población de 60,000 habitantes en 1812. Entonces, sí hablamos de que hubo un desplome de la población, no por represión, no por esclavitud, fue la enfermedad. O sea, las epidemias vinieron terribles, mermaron terriblemente porque no había defensa de los indígenas, y las enfermedades las trajeron los españoles, enfermedades para los cuales pues no habían los mecanismos para enfrentar, ¿no? Y eso sucede en todo el país. Eso es uno de los grandes genocidios, de los grandes desplomes poblacionales. No diría genocidio porque no fue una matanza, pero sí uno de los grandes, ¿cómo le podríamos? Catástrofes poblacionales, en lo que fue de 1519, que Hernán Cortés llega a tierras mexicanas, a 1620, baja de 25 millones todo el país a 1 millón y pico, en donde ya había como 60,000 o 70,000 españoles y el resto población indígena. O sea, viene un detrimento brutal de la población en esa etapa. Licenciado, tenemos datos que compartirles en esta mañana. Tenemos en línea a través de Facebook a 261 integrantes y a través de Microsoft Teams 950 alumnos conectados, haciendo un total de 1,211, a los cuales le agradecemos el que estén en línea, pues disfrutando de esta conferencia magistral. También tenemos saludos de parte de Jaime Marín, de la licenciatura en Actuaría. Dice, le manda saludos mi tía, la doctora Luz del Carmen Martí Capitanachi. Y una última pregunta, ¿cómo cree que podemos los jóvenes retomar el camino en dejar a un lado
o el dejar un legado en la historia e integrarnos en mejorar la política de nuestro país? Miren, hay una idea que yo no me canso de repetir, porque una de las obras que yo recomiendo mucho su lectura es Verdad y Poesía de Goethe. Desde luego la obra más conocida de Goethe es el Doctor Fausto, pero Verdad y Poesía a mí me agrada mucho, y ahí dice una cuestión que me encanta. ¿Quieres intentar saber quién eres? ¿Quieres saber quién eres? Intenta cumplir tu deber. ¿Quieres saber quién eres? Intenta cumplir tu deber. No sacudamos mucho la imaginación, no le echemos mucho a la creatividad. Lo importante es precisar cuál es mi deber. Y eso es una tarea cotidiana. Y después de cada día, reflexionar qué hice para cumplir mi deber. Y eso no requiere muchísima búsqueda para saber cuál es nuestro deber. Si están estudiando, su deber es estudiar; si están trabajando, su deber es trabajar. Y desde luego participar en política es un deber, eso implica ser ciudadano. Por eso yo rechazo mucho ahorita muchísimas voces que hablan de que la política es sucia, no te metas a la política es cosa de los políticos. No, eso es totalmente equivocado. La política es un asunto de todos. Y la política, eso la literatura lo dice. Yo les puedo mencionar a muchísimas obras literarias del daño que hace la gente cuando tiene poder a las familias. Pues la política se mete hasta en la recámara, se mete como la humedad, porque ustedes dicen, no, eso no me afecta. No, cuando hay una mala vida pública, hay una mala vida privada. Yo les puedo hablar, hay novelas enormes, sobre todo, por ejemplo, del mundo soviético, de lo que fue la Revolución Rusa. Hay novelas, ahí está Solzhenitsyn, ahí está Pasternak, de lo que hablan de la gente que sufre las consecuencias equivocadas de los hombres con poder. Eso nos lo relata la novela. La novela relata, hay una mujer poetisa y dos poetas rusos, Mandelstam y Akhmatova, que es una poesía desgarradora. Una la lee y es una poesía desgarradora de reclamo a los que ellos vivieron sujetos, presionados por la dictadura stalinista. Entonces, desde la política, desde el poder, se puede hacer inmenso daño. ¿Cómo disminuir la posibilidad de que nos hagan daño? Involucrándose, metiéndose, participando. Eso es fundamental. ¿Y cómo hacerlo? Preparándose. La improvisación nos lleva al fracaso en todos los órdenes y en todas las disciplinas. Entonces, no le busquen mucho, prepárense, estudien, prepárense. Se los dice un viejo que le ha dado un pellizco a la eternidad y transmitiéndoles una inquietud. Les transmito esa inquietud. Prepárense, que lo que viene va a ser difícil y de pronóstico reservado. Agradecemos al licenciado Rodríguez Prats por estar con nosotros en esta casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y ahora invito a la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos, para que hagamos de pie la clausura de esta conferencia magistral. Pues bien, queridos estudiantes, comunidad universitaria, realmente hemos escuchado esta conferencia magistral donde el maestro Rodríguez Prats nos regala su experiencia, su trayectoria, pero sobre todo sus conocimientos. Muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros este mensaje en donde se habló sobre educación en Tabasco y la gran responsabilidad que tendremos como jóvenes, como profesionistas y sobre todo como impulsores de la educación. Y decirles en este ámbito de la poesía que el hombre es lo que la educación le da. Hemos cerrado este curso de inducción y digo que es una semana de trabajo. ¿Y qué es el estudio? El estudio, jóvenes, es trabajo, es voluntad y es energía. Y bien, a nombre del rector de la universidad, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, vamos a dar por clausurado esta semana. Y siendo las 11:51 del día 18 de septiembre, declarar formalmente clausurados los trabajos de esta magnífica semana del curso de inducción a la Universidad 2020. Estoy segura
que los trabajos aquí realizados han valido la pena y rendirán sus frutos durante su estancia académica en esta, la máxima casa de estudios de los tabasqueños, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias y éxito para todos. Muchas Gracias, doctora, y muchas gracias, licenciado Juan José Rodríguez Prats, por acompañarnos en este cierre de actividades del curso de inducción a la Universidad 2020, a todas las personas que se involucraron en la realización y producción de este programa, que por primera vez en la historia de los medios oficiales de comunicación de nuestra máxima casa de estudios es posible esta transmisión en vivo del curso de inducción a la Universidad 2020. Gracias al equipo humano de la Dirección de Programas Estudiantiles de la Secretaría de Servicios Académicos que se encuentran con nosotros, gracias a todo el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, también gracias al equipo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, gracias a todo el equipo de Radio y TV UJAT por originar esta transmisión desde sus estudios, pero sobre todo gracias a ti por permitirnos ser parte de tu nueva etapa profesional. No me resta más que felicitarlos por la excelente decisión de integrarse a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una institución que no solo se destaca por su calidad y excelencia académica, sino por ser un espacio de inclusión, de tolerancia, de respeto y de responsabilidad. A nombre del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, y a toda la comunidad universitaria, gracias. Mi nombre es Marbella Suárez, fue un placer acompañarlos en este día. Hasta pronto.